Todos los hombres, por muy malvados que parezcan, siempre tienen una tendencia a simpatizar con otras personas, es decir, se ponen en el lugar de los demás. Esa propensión a la imaginación de lo que los otros sienten es la base de los sentimientos morales, según Adam Smith. Para Smith, todas las instituciones sociales se crean a través de una propensión de este tipo. La división del trabajo se basa en una propensión a trocar e intercambiar una cosa por otra, dice Smith. O el crecimiento económico se basa en el deseo de mejorar la condición propia y también el Estado, que es el tema que nos compete, se crea por una propensión. Después de estudiar en un colegio de élite y en la Universidad de Oxford, en 1903 comenzó a trabajar en una ONG, la Fundación Toynbee Hall, cuyos voluntarios de las universidades de Oxford y Cambridge llevaban a cabo actividades educativas en los barrios más pobres de Londres. Beveridge no entendía esto solo como una acción humanitaria, sino como la manera de recopilar datos para diseñar las políticas que pusieran remedio a esa miseria. Allí trabajó con Beatriz y Sidney Webb, los reformadores socialistas llamados fabianos, que habían creado en 1895 la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, London School of Economics. El gobierno de coalición, gobierno de guerra, encargó después a Beveridge un amplio estudio sobre los seguros de desempleo y otras ayudas sociales para aliviar la pobreza. El informe, que llevó su nombre, recomendaba extender las pensiones y la seguridad social, garantizando un mínimo asistencial y también posibilitando la convivencia del seguro estatal con otros privados. Adam Smith critica a autores de su tiempo, como Grocio o David Hume, que decían que la idea de justicia la crea el Estado por utilidad y por la consideración del bien público, de modo que el Estado castiga a los delincuentes para mantener a la sociedad y evitar la reincidencia o ejemplarizar a otras personas. Sin embargo, dice Smith, la justicia no la crea el Estado. De hecho, esta no requiere del Estado para su existencia, porque la justicia es simplemente un sentimiento que surge en el hombre ante la presencia de una injusticia. Ese sentimiento es la indignación. La indignación ante la injusticia es una realidad y la ley no se impone para evitar el acto injusto, sino para evitar la represalia. Pero el hombre, para evitar actuar por su cuenta y posibles represalias a su represalia, empezó a delegar la justicia en un árbitro, en el poderoso. El gobierno puede actuar según el principio de utilidad, se deja llevar por el espectador imparcial que se indigna ante las injusticias e impone una sentencia justa. Pero el árbitro también puede actuar según otro principio, que es el principio de autoridad, por el que para mantener el poder da prebendas a los agresores imponiendo la injusticia. Poco a poco el poderoso prefirió no realizar la tarea tan desagradable de imponer justicia y empezó a delegar en los jueces, a los que se les pagaba un salario fijo en base a los impuestos. Por tanto, para Adam Smith el Estado se crea lentamente por una delegación del sentimiento de indignación. Es importante mencionar que Beveridge no se afilió a la sociedad fabiana, ni después al Partido Laborista.
siempre estuvo en esa línea reformista. En 1944 entraría en la política partidista en el Partido Liberal. Para diferenciarlos es significativo que el Manifiesto Laborista para las elecciones de 1945 se definía como Beveridge más Keynes más socialismo, es decir, que había que añadirle algo más, ¿no? Después de 1918 a 1937 fue director de la London School of Economics. Su principal trabajo era conseguir fondos e intentaba mantener los orígenes reformadores, fabianos, incluso socialistas, de la escuela frente a importantes economistas neoliberales como Lionel Robbins, que en 1931 se había traído de refuerzo a Friedrich Hayek. En relación a la economía, Smith critica al Estado como hombre de sistema. El hombre de sistema, dice en la teoría de los sentimientos morales, está generalmente tan enamorado de la belleza de su propio plan de gobierno que se imagina que puede arreglar las diferentes partes de la gran sociedad del mismo modo que se arreglan las diferentes piezas en un tablero de ajedrez, y no considera para nada que las piezas del ajedrez pueden tener otro principio motor que la mano que las mueve. Este autor escocés publicó en 1776 La riqueza de las naciones, considerado el libro fundacional de la ciencia económica. Critica a lo que Smith llama el sistema mercantil, que es el hombre del sistema, unos autores que pensaban que el Estado debe acumular oro y poder a través de la balanza comercial favorable y el fomento de la industria, sobre todo de bienes de lujo, y la protección a través de aranceles o subsidios. Smith decía que el Estado no debe arrogarse este papel, ya que los individuos o grupos de individuos ya buscan la mejor inversión posible. La mano invisible lleva a que el hombre, buscando su propio interés, alcance el bien general, mientras esté sujeto a unas reglas de justicia. El comerciante, por ejemplo, buscando vender caro, transporta los bienes desde donde son más abundantes a donde son más escasos, resolviendo el problema de la escasez. En 1968, economistas e intelectuales europeos se reunieron en París para relanzar el liberalismo, amenazado entonces por el fascismo y por la planificación, y más en una economía que se preparaba para la guerra. Para relanzar ese liberalismo, muchos pensaban que había que diferenciarlo del capitalismo manchesteriano del siglo XIX. Que una nación tenga más dinero, como decían el sistema mercantil, no significa que sea más rica. Lo que hace rica a una nación es la productividad del trabajo. Para que crezca tiene que especializarse en aquello que produce con mayor ventaja en relación a otros países. Beveridge, en su informe de 1942, quería instaurar un sistema de modo que todo ciudadano en edad laboral pagara unas tasas semanales para establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, de jubilación. Eso permitiría a la industria beneficiarse del aumento de la productividad y, como consecuencia, incrementaría la competitividad de la nación. Para Smith, la justicia es fundamental y, por ejemplo, defendió a los sindicatos frente a los empresarios, porque si los trabajadores no se aliasen y pusiesen de acuerdo, los empresarios se confabularían para elevar el precio de los bienes por encima de los de competencia, establecer un salario por debajo del salario de mercado, etc. Sin embargo, así como la justicia conmutativa puede exigirse, para Smith la justicia distributiva es cuestión de ética, no tanto de obligación. El aparato del Estado que crea la seguridad social es la aplicación del principio de autoridad que decíamos antes. Dado que no se crea por una injusticia previa a la que deba intermediar un árbitro, en definitiva, posiblemente Adam Smith estaría en desacuerdo con esa idea de Beveridge y de acuerdo con la crítica que hizo Hayek en Camino de servidumbre en 1944. En 1945, Churchill hizo campaña electoral con las ideas de Hayek en Camino de servidumbre. Habló de que los socialistas traerían literalmente una Gestapo, pero el ganador de las elecciones fue el laborista Clement Attlee. Y el gobierno laborista nacionalizó sectores clave de la economía, las industrias del carbón, el gas, la electricidad, los ferrocarriles, la aviación civil
y la siderurgia, el Banco de Inglaterra, que entonces era propiedad de los accionistas, y creó el Sistema Nacional de Salud en 1943 para proveer servicio médico en su mayor parte gratuito. De esta manera avanzaba en Inglaterra, como en el resto de Europa occidental, el estado de bienestar y la economía mixta. Es importante señalar que, con algunas diferencias, los gobiernos conservadores que se alternaron con los laboristas en ese cuarto de siglo de prosperidad no revirtieron las nacionalizaciones ni las prestaciones sanitarias y sociales. Ese estado del bienestar era un consenso básico entre socialistas y conservadores, o demócratas cristianos. El informe Beveridge de 1942 había sido un hito para su planteamiento, para su desarrollo y para el consenso entre las diferentes líneas políticas con el estado del bienestar. Decía Hayek que cualquier política dirigida a un ideal de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del imperio de la ley y, según Hayek, llevará inevitablemente a la dictadura. Para Adam Smith, no es que probablemente, como Hayek, el país inevitablemente termine en una dictadura, pero es cierto que el sistema reducirá grados de libertad. La seguridad social, estaríamos delegando poco a poco en el Estado no ya la injusticia, sino la ética. Y el hombre entonces perderá el incentivo a prever la asistencia a la vejez, incluso la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de manera que en cierto modo el sistema nos estará anulando como personas éticas.